nuestro tema a sustentar el día de hoy es comportamiento asintótico de las soluciones de ecuaciones lineales. Nuestros integrantes del grupo son Laura Córdoba, Nicolás González y quien les habla, Estefanía Naranjo. Bueno, como introducción, como ustedes bien saben, las ecuaciones diferenciales son una rama de las matemáticas que se centra en el estudio de las tasas de cambio. Estas tasas de cambio pueden aplicarse a diversas situaciones, desde el crecimiento de una población hasta la propagación de una enfermedad, pasando por el movimiento de planetas en el espacio o la temperatura en un objeto caliente, pues que se enfría. Las ecuaciones diferenciales nos permiten describir y predecir cómo cambian las cantidades en función del tiempo o a otras variables independientes. Bueno, en este momento vamos a darles a conocer primero los conceptos básicos de nuestro tema de comportamiento asintótico, asimismo ejemplos y al finalizar, pues ejemplos que se pueden aplicar a la vida cotidiana. En este momento vamos a dar paso al tema de las asíntotas y sus respectivos tipos y clasificaciones. Bueno, a continuación daremos a conocer qué es una asíntota. Una asíntota es una recta a la cual se aproxima indefinidamente una función. Esto siempre y cuando sin llegar a tocarla. O sea, vamos a dar a conocer ciertos ejemplos, ya que hay diferentes tipos de asíntotas. Un buen ejemplo para iniciar es la gráfica que vamos a mostrar a continuación, de acuerdo a la función que es y igual a 1 dividido x. Entonces, acá podemos evidenciar que la línea de la asíntota en ningún momento se toca o se cruza de acuerdo pues a la función que acabamos de mencionar. A continuación vamos a dar un poco más detallado el tipo de bueno, los diferentes tipos de asíntotas que hay. Contamos con tres tipos de asíntotas con los cuales podemos presentar una función, que son asíntota horizontal, asíntota vertical y asíntota oblicua. Como podemos ver aquí en este gráfico inicial, las ramas de la función nunca tocan las asíntotas, pero sí se aproximan de una manera constante a ellas. Entonces vamos a dar un poco más a detalle cada asíntota. Inicialmente, la asíntota horizontal se presenta más a menudo cuando la función es una fracción donde la parte superior sigue siendo positiva, pero aquí la parte inferior tiende siempre a infinito. ¿Cómo lo podemos evidenciar en el siguiente gráfico, que también va relacionado con el ejemplo anterior que dimos, con la función y igual a 1 sobre x, donde podemos evidenciar lo mismo, que las asíntotas tienen inicialmente tienen un valor positivo y tienden a infinito, y que en ningún momento se tocan. Y ya, bueno, la segunda asíntota es la asíntota vertical. Acá podemos evidenciar que esta asíntota es una línea a la que el gráfico también se acerca, pero nunca toca o se cruza tampoco. Estas asíntotas verticales se dan casi siempre, bueno, siempre y cuando el denominador tienda a cero. Entonces podemos dar un ejemplo que es la función y igual a 4 sobre x menos 2. En la siguiente ilustración vamos a poder evidenciarlo un poco mejor y también nos vamos a dar cuenta pues que en ningún momento se tocan como tal las líneas y que tampoco se cruzan entre sí. Y ya por último, damos a conocer la asíntota oblicua, que esta asíntota pues se da de una función en una recta inclinada a la cual su gráfica se va aproximando indefinidamente sin llegar nunca a cruzarla. En la mayoría de casos, las asíntotas oblicuas son rectas y manejan una ecuación que son y igual a m por x más n. En la siguiente imagen podemos evidenciar un ejemplo de la función para que se vea un poco más clara el ejemplo de la asíntota oblicua mediante la función y igual a x, bueno, x a la 2 menos 1 sobre x. Y podemos evidenciar en la línea morada el punto y igual a x, que es donde nos damos cuenta que no se tocan estas asíntotas, o sea que no toca como tal el punto, no se cruzan y
estos como tal son los tipos de asíntotas que se manejan actualmente. Para dar una pequeña introducción a las ecuaciones lineales, pues vamos a informar pues qué es una ecuación lineal. Una ecuación lineal se conforma por una función desconocida y sus derivadas. Estas deben ser de forma lineal y pues como se muestra en la ecuación general, es de y sobre dx más la función de p de x por y es igual a la función de q de x, donde pues de y sobre dx representa la derivada de la función y con respecto a x, la función px y la función qx son funciones conocidas de x. La función desconocida es la que pues estamos tratando de encontrar. Un ejemplo de ecuación lineal es, digamos así, la que se ve en pantalla, que es 3x al cuadrado menos 4 por y' más x menos 3 por y es igual a seno de x. Pues claramente recordando que pues, la función desconocida es y pues depende de la variable x. Es decir, que pues la variable x es la variable independiente y y es la variable pues dependiente. Bueno, el comportamiento asintótico de las ecuaciones lineales. El comportamiento asintótico de las ecuaciones lineales se refiere a cómo las soluciones de las ecuaciones se comportan en los extremos del dominio, ya sea infinitamente grande o infinitamente pequeño. Esto depende principalmente de los coeficientes de la ecuación y puede ser útil para comprender la tendencia de las soluciones a medida que la variable independiente se aleja de los límites del dominio. Bueno, como ecuación general del comportamiento asintótico de las ecuaciones lineales, tenemos, como estamos viendo en pantalla, la fórmula de y sobre dx más ay igual a q de x. ¿Esto qué quiere decir? Q de x es un término de forzamiento o de resorte que se usa generalmente en física y A lo podemos identificar como una variable constante, es decir, que siempre va a ser positiva. Debemos tener en cuenta que de y siempre va a depender de x más A, que es una constante, por y igual a q de x, que es pues la fórmula de forzamiento, en este caso de resorte, que lo podemos relacionar. Esto se denomina una solución de ecuación lineal y la fórmula general del comportamiento asintótico de las ecuaciones lineales. Bueno, en este caso vamos a explicar la aplicación de esta fórmula que les explicaba anteriormente por medio del siguiente ejemplo. En este caso vamos a evidenciar cómo esta solución que se evidencia en la parte superior derecha es una solución de la fórmula que anteriormente nuestra compañera Estefanía nos acaba de explicar. Inicialmente lo vamos a hacer utilizando el factor integrante. Entonces, para ello tenemos que hallar en primera instancia el mu, ¿verdad? Entonces, en este caso sería el mu de x, nuestro mu de x sería e a la integral de a por dx, que esto sería igual, ¿cuánto es la integral de a? La integral sería a por x. Entonces, ya tenemos definido cuál es nuestro factor integrante, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro mu? Entonces, vamos ahora a volver a transcribir la ecuación, pero ya con nuestro factor integrante, con el mu. Entonces, acá quedaría e a la x por la derivada de y con respecto a x más a por e a la x por y, que esto sería igual a e por a la x por q de x. Ahora, sí, bueno, entonces todo esto, nuestro siguiente paso sería igual a la derivada sobre la derivada de x, entre paréntesis vamos a colocar la e, la a
X por Y, cerramos paréntesis, que esto sería igual a E a la X, y pues esta parte sí ya nos queda exactamente igual, por el Q de X. Entonces ya nuestro siguiente paso sería integrar en estas dos partes, pero en este caso vamos a integrar con respecto a X sub 0 de X. Y en esta parte sería exactamente igual. Integramos, disculpen, X sub 0 con respecto a X. Entonces vamos a realizar la integral de esta ecuación. Entonces, listo. Para realizar esa integral presente, aquí sería nuevamente b sobre dx por x por y. Todo esto sería igual a integral. Listo, chicos. Entonces aquí nuevamente tenemos, entonces aquí vamos a iniciar a solucionar esta integral, ¿verdad? Que esto, entonces esta primera parte, la integral sería e a la a x por y entre el valor de x sub 0 de x, y todo esto sería igual, y esta integral de esta parte nos queda exactamente igual. Entonces, ahí, ya luego de continuar, bueno, ya luego de resolver con como tal esa integral, nuestro siguiente paso, pues, es terminar de despejar esta parte de la ecuación, ¿verdad? Entonces, acá esta parte nos daría e a la x por y de x. Entonces, esto sería menos e a la a por x sub 0 por y x sub 0. Y todo esto queda igual a la misma integral que tenemos acá. Ya en nuestro siguiente paso, pues entonces ya aquí vamos a despejar y, ¿verdad? Entonces, y de x e a la por x sub 0. Entonces aquí vamos a tomar esta parte, como está multiplicando, pasaría a dividir. Sería e a la a por x. Todo esto multiplicado por y x sub 0 más, y bueno, para no extendernos un poco más, esta integral sería exactamente igual acá, y quedaría y x sub 0 por e a la a por x sub 0 por e a la menos ax más e a la menos ax, y nuevamente, para, como les digo, no extendernos tanto, la integral de aquí a aquí nos quedaría exactamente igual, que hasta el momento no se puede hacer nada más en este paso. Y ya, por último, vamos a visualizar la solución, y entonces tenemos que y igual a y por x sub 0 por e a la menos a de la menos x sub 0 más x, todo esto es más e la menos ax. Y aquí sí ya vamos a escribir la integral para que para que podamos comprobar si la solución. Listo, chicos. Entonces, en este caso, ya esta sería la solución de la ecuación lineal. Podemos evidenciar que como tal, esta ecuación, esta solución sí, sí es una solución, valga la redundancia, de esta fórmula que nos dan al inicio. Entonces, a continuación vamos a demostrar, pues, graficando para que sea un poco más claro y específico para ustedes,
Vamos a ver por qué esta solución de la ecuación sí tiene un comportamiento asintótico y más que todo es por esta función de e a la menos ax. Y entonces ya lo vamos a ver a continuación. Bueno, entonces acá, para que ustedes puedan visualizar un poco mejor que la solución anterior de la ecuación que acabamos de realizar, tiende a un comportamiento asintótico hacia infinito, que si nos damos cuenta no se cruzan, no se toca como tal. Y ya por último, nuestra compañera les va a explicar, o bueno, les va a dar como un ejemplo de la vida cotidiana para que quede un poco más claro el tema. De acuerdo, listo. Por último, como saben, en el contexto de las ecuaciones lineales, el comportamiento asintótico se rige principalmente por los coeficientes en su forma general. Hay que tener en cuenta que para el caso de comportamiento asintótico existen dos casos comunes, un comportamiento asintótico en el límite positivo y en el comportamiento asintótico en el límite negativo. En el positivo, x siempre va a tender a infinito y en el negativo, x va a tender siempre a menos infinito, para que lo tengan en cuenta. Un ejemplo en el cual podemos notar este tipo de comportamientos asintóticos es en el crecimiento y decadencia poblacional. Supongamos que en una población de organismos crece o decrece con una tasa proporcional a su tamaño actual. La ecuación, como les habíamos mencionado anteriormente, general de y sobre dx más ay igual a q de x, podría modelar cómo cambia la población de y respecto a dx en función del tiempo, que en este caso sería representado por x, donde a representa la tasa de crecimiento o decadencia y q de x podría representar los factores adicionales que afectan la población, como la inmigración o la emigración. También vemos estos tipos de comportamientos son aplicados en biología, en el tema de economía, en circuitos eléctricos y en cinéticas químicas, hasta en dinámica de fluidos. Bueno, pues eso es todo por el momento. Muchísimas gracias por su atención. Que estén muy bien. Gracias.